Cuando pensamos en los cimientos de la Iglesia en los primeros siglos, ¿qué imágenes nos vienen a la mente? Supongo que papas, concilios, grandes decisiones doctrinales, la estructura, vamos, el andamiaje. Sí, lo institucional. Exacto. Pero, ¿y si el verdadero motor, el corazón que bombeaba la sangre a todo ese cuerpo, estuviera en otro sitio? Si la historia de la fe no fuera solo la de sus gobernantes, sino la de sus almas más brillantes. Ujú. Hoy vamos a explorar precisamente eso, esas voces que le dieron profundidad y alma a la Iglesia en sus momentos más cruciales. Vamos a sumergirnos en las figuras de los padres, los doctores y los místicos. La idea es entender quiénes eran, por qué son tan esenciales y cómo sus enseñanzas, y sus vidas dieron forma a la fe. Así es, y para esta exploración tenemos un material de base muy interesante. Son dos documentos de un proyecto que se llama Camino en la Sucesión. El primero es un anexo más general que nos presenta a estos, el texto los llama Custodios de la Fe Viva. Me gusta ese nombre, Custodios de la Fe Viva. Y el segundo ya se centra en una figura muy concreta, una de las primerísimas, San Clemente Romano, el cuarto obispo de Roma. O sea que tenemos un doble reto, ¿no? Por un lado, entender el quién es quién en este, Dream Team de la Iglesia primitiva, y por otro, verlos en acción con un caso práctico de hace casi 2000 años. Queremos comprender cómo este coro de voces no solo acompañó, sino que iluminó desde dentro la misión de los papas, y luego ver cómo funcionaba eso en el barro de la historia en pleno siglo I. Exacto, es pasar del concepto general a la realidad histórica. Pues empecemos por el principio. El material distingue tres grupos: padres, doctores y místicos. A primera vista, parecen conceptos similares, pero supongo que cada uno tiene su matiz. Vamos a aclarar qué es cada cosa. Claro. Empecemos por los padres de la Iglesia. Estos textos los definen como los grandes maestros que vivieron aproximadamente entre el siglo I y el VIII. Lo crucial aquí es que no son solo escritores antiguos. Ah, vale. Para ser considerado un padre de la Iglesia, se exigen tres condiciones: santidad de vida, antigüedad, o sea, una cercanía a las fuentes apostólicas, y ortodoxia doctrinal, es decir, comunión con la fe de la Iglesia. Espera, me detengo en eso. El criterio de santidad de vida me parece fascinante. No se trata solo de ser un intelectual brillante, sino de que tu vida respalde tus palabras. Es como si se les exigiera ser testigos creíbles, no solo académicos. Totalmente. Esa es la clave. Podían ser obispos como San Agustín, monjes como San Benito, pero lo que les une es que su pensamiento nace de una vida de fe vivida en comunión con la Iglesia, y ojo, específicamente con el sucesor de Pedro. No son francotiradores intelectuales, piensan desde el corazón de la Iglesia. Entendido. Entonces, si esos son los padres, ¿qué son los doctores de la Iglesia? ¿Es como un ascenso o una categoría superior? Es un reconocimiento formal, sí, pero que se hace después. Un doctor de la Iglesia es un padre o una figura posterior como Santa Teresa de Jesús, cuya enseñanza ha sido declarada por la Iglesia como excepcionalmente luminosa y normativa para los creyentes de todos los tiempos. Ajá. El material que manejamos usa una analogía que me parece muy potente. Dice que no añaden una nueva revelación, sino que, como un diamante tallado, hacen brillar con una claridad deslumbrante la fe apostólica original. Me encanta esa imagen del diamante tallado, porque sugiere que la verdad no cambia, solo nuestra capacidad de ver todas sus facetas. Y esto me hace preguntar, ¿ese tallado del diamante respondía siempre a una crisis? O sea, ¿se ponían a tallar solo cuando aparecía una nueva herejía que obligaba a definir mejor la verdad? Es una observación muy aguda. Y sí, en muchos casos sí. Las grandes formulaciones de San Atanasio sobre la divinidad de Cristo surgen en plena batalla contra el arrianismo. Los escritos de San Agustín sobre la gracia son una respuesta al pelagianismo. Claro. Pero no siempre es reactivo. A veces, el tallado es fruto de una contemplación serena que profundiza en el misterio, sin una amenaza externa directa. El Espíritu Santo, diría un creyente, actúa tanto en la tormenta como en la calma. Claro, tiene todo el sentido. Y eso nos deja al tercer grupo, los místicos. Estos sí que parecen ir por otro carril, uno mucho más personal y experiencial que doctrinal. Sí, su aportación es distinta, pero complementaria.
Los místicos son creyentes. El texto menciona monjes, monjas, pastores, gente de toda condición, que han vivido una experiencia de intimidad con Dios extraordinariamente intensa. Vale. Su principal enseñanza no está en tratados, sino en lo que el texto llama la irradiación espiritual de su existencia. Su vida se convierte en una teofanía silenciosa, o sea, una manifestación de la presencia de Dios. Parece que son las dos caras de la misma moneda. Unos construyen el mapa de la fe, los padres y doctores, y los otros, los místicos, nos demuestran que el destino que marca el mapa es real y se puede alcanzar. Las fuentes hablan de tensiones entre estos perfiles, entre el teólogo y el místico. A veces ha habido tensiones, sí, pero los grandes padres eran a menudo también grandes místicos. San Agustín es el ejemplo perfecto. Su teología es inseparable de su experiencia personal de conversión, de su búsqueda incesante de Dios. Claro. La idea que transmiten los textos es que, en su forma más pura, teología y mística no se oponen, sino que se necesitan. La teología sin experiencia se vuelve un juego de palabras vacío. La experiencia sin una base doctrinal sólida puede desviarse hacia el sentimentalismo o, bueno, el error. Vale, esto nos lleva al núcleo de la cuestión. ¿Por qué son tan importantes? El material usa una afirmación muy contundente. Dice que si los papas gobiernan la Iglesia y los concilios resuelven las disputas, los padres, doctores y místicos la iluminan desde dentro. Me parece que esto rompe totalmente la imagen de una Iglesia puramente jerárquica. Totalmente. Sugiere una especie de gobierno del alma que corre en paralelo a la autoridad estructural. La fuente llega a decir que, sin ellos, la Iglesia sería una institución sin alma. Es una frase tremenda. Uf, Un esqueleto perfectamente articulado, pero sin vida. una institución sin alma. Eso es muy potente. Es como decir que la jerarquía proporciona el qué, la doctrina, las normas, pero este coro de voces proporciona el cómo y sobre todo el por qué. Conectan la cabeza con el corazón. Exacto. Y por eso los documentos destacan que su aportación tiene 3 dimensiones inseparables: la doctrinal, la espiritual y la testimonial. Desarrollemos eso. La dimensión doctrinal parece la más obvia. Sí, pero con un matiz crucial. Ellos se enfrentaron a las preguntas más grandes. ¿Quién es realmente Cristo? ¿Cómo es posible que Dios sea uno y trino? ¿Qué papel juega la gracia divina y la libertad humana? Las grandes preguntas, sí. Pero, como decíamos antes, no lo hicieron como filósofos en una torre de marfil. Pensaron la fe desde la oración, desde la liturgia. El texto lo dice muy bien. Transformaron la teología en oración. Pensemos en San Atanasio. Cuando defendía que Jesús es Dios en el Concilio de Nicea, no estaba defendiendo una fórmula abstracta. Claro, estaba defendiendo la misma posibilidad de la salvación. Para él, si Cristo no era Dios, nuestra fe era en vano, y no estábamos salvados. Era una cuestión vital, no académica. Eso conecta directamente con la segunda dimensión, la espiritual. Si tu teología es oración, lo lógico es que enseñes a otros a orar. Es la consecuencia natural. Ellos no solo hablaron sobre Dios, sino que enseñaron a la gente a relacionarse con Él. Los padres del desierto, por ejemplo, desarrollaron todo un método de lucha espiritual, de cómo combatir las pasiones, de cómo discernir la voz de Dios en el silencio. Ajá. Demostraron que la teología no es un discurso, sino, y cito de nuevo, un camino interior para llegar a Dios. Y la tercera dimensión, la testimonial, quizás sea la más impactante de todas. Ya no hablamos de lo que escribieron o enseñaron, sino de lo que vivieron. Así es. Muchos sufrieron el exilio como San Atanasio o San Hilario de Poitiers. Otros, como San Justino o San Ignacio de Antioquía, fueron mártires. La característica que los une, según el texto, es una renuncia radical a la comodidad para abrazar la verdad de Cristo. Y aquí la fuente concluye con una idea demoledora. Su vida es la apologética suprema. La apologética suprema. O sea que el mejor argumento a favor de la fe no es un libro, sino una persona transformada. La coherencia radical de su vida es lo que convence. Eso es. No es solo el martirio con sangre, me imagino, sino también la vida de un obispo que renuncia a los lujos o de un monje que elige el desierto. Exactamente. Esa coherencia es lo que desarma. Cuando la fe transforma una existencia de forma tan visible, se vuelve una pregunta ineludible para quien lo contempla. Este marco de doctrina, espiritualidad y vida es muy potente. Y me pregunto cómo se veía todo esto en la práctica, en el barro del día a día de una iglesia del siglo I.
Supongo que aquí es donde entra la figura de Clemente Romano que mencionan los textos. Aquí es donde la teoría aterriza de golpe. Nos vamos al año 96 después de Cristo. La iglesia es jovencísima, apenas una generación después de los apóstoles. Casi nada. Acaba de sobrevivir a la persecución de Nerón y está sufriendo la de Domiciano. El ambiente es tenso. Y en Corinto, una ciudad portuaria, cosmopolita, rica y siempre problemática, estalla una crisis. La misma Corinto que ya le dio tantos dolores de cabeza a San Pablo, ¿no? Parece que tenían una cierta tendencia al conflicto. La misma. El problema esta vez, según nos cuenta Clemente en su carta, es que un grupo de miembros de la comunidad, probablemente más jóvenes y carismáticos, ha iniciado una revuelta y ha conseguido deponer a los presbíteros legítimos, hombres mayores que habían sido instituidos por los apóstoles o sus sucesores directos. O sea, una crisis de autoridad y de unidad en toda regla. Totalmente. Y aquí viene el detalle que los documentos subrayan como crucial. Desde Roma, el obispo Clemente, sin que aparentemente nadie de Corinto se lo pida de forma oficial, decide intervenir. Perdona que te interrumpa, pero esto es increíble. Estamos en el año 96. ¿Qué autoridad tenía el obispo de Roma para meterse en los asuntos de una iglesia griega tan importante como Corinto? ¿No le dijeron, ¿y tú quién eres para decirnos qué hacer? Esa es exactamente la pregunta clave, y la respuesta es lo que hace a este documento tan fundacional. Lo fascinante es que, por lo que sabemos, no se lo dijeron, aceptaron su intervención. La carta de Clemente, conocida como 1 Clemente, es el primer documento que tenemos, fuera del Nuevo Testamento, de una intervención del obispo de Roma en otra iglesia para resolver un problema interno. ¡Wow! Sobre Clemente sabemos poco. La tradición dice que conoció a Pedro y a Pablo. Se le venera como mártir, con esa imagen icónica de ser arrojado al mar con un ancla al cuello, un símbolo de su firmeza en la fe. Entiendo la importancia histórica del gesto. Pero, ¿qué dice la carta? ¿Cuáles son sus grandes aportaciones teológicas, más allá del acto mismo de escribirla? La carta es una joya por varias razones. Primero, es una manifestación práctica del primado de la Iglesia de Roma. Como decías, Clemente no escribe con el lenguaje de un emperador, no da órdenes militares. Su tono es humilde, paternal, lleno de súplicas. Ajá. Pero argumenta desde una conciencia clara de su responsabilidad por la unidad y el bien de toda la Iglesia. El hecho de que escriba y de que Corinto obedezca demuestra que, ya a finales del siglo I, se reconocía a Roma una autoridad moral y doctrinal especial. O sea, no es una construcción teórica de siglos después, sino una realidad vivida desde casi el principio. Una autoridad que se ejerce como servicio, no como poder. Exacto. El segundo gran pilar de la carta es que nos ofrece el primer desarrollo teológico claro de la sucesión apostólica. Para atajar la rebelión de Corinto, Clemente les argumenta, los apóstoles, inspirados por Cristo, establecieron a los primeros obispos y presbíteros. Claro. Y no solo eso, sino que dieron instrucciones para que, cuando ellos murieran, otros hombres probados les sucedieran en el ministerio. Ahí está la frase que citan los documentos, y que me pareció potentísima. La Iglesia no se inventa a sí misma. La Iglesia se recibe. Clemente les está diciendo, no podéis elegir o deponer a vuestros líderes según os apetezca como si esto fuera un club social. Hay un orden sagrado, una cadena de transmisión que viene de Cristo a través de los apóstoles. ¿Has captado la esencia? El ministerio no emana de la voluntad popular del momento, sino de una llamada divina transmitida a través de la Iglesia. Es un golpe directo a la arbitrariedad de los rebeldes de Corinto. Ya. Y aún hay un tercer punto, más pastoral, pero igual de importante. La primacía de la caridad. Clemente sabe que la autoridad y el orden no bastan. Dedica gran parte de la carta a recordarles que la raíz de toda la división es la envidia, la soberbia, la falta de amor. Les pide humildad, perdón, obediencia. Es un diagnóstico espiritual profundo, no un mero reajuste administrativo. Me quedo con esa descripción que hace el texto sobre Clemente, que lo resume todo. Lo define como el paradigma de la autoridad cristiana. Fuerte pero no violenta, humilde pero no indecisa. Es un equilibrio casi imposible de lograr. Y ese es su genio espiritual. La unión de lo que la fuente llama la mansedumbre de Cristo con la claridad de Pedro. Su legado es inmenso. Nos muestra que la estructura jerárquica de la Iglesia tiene un origen apostólico y que el primado de Roma no fue una invención política tardía, sino una realidad funcional desde el inicio. Sí, nos recuerda que la fe es comunión, orden y obediencia, no una aventura individualista. Hay una cita de la propia carta de Clemente que el documento destaca como el resumen de su espíritu.
Miremos atentamente al Padre y Creador del universo, y estemos adheridos a sus palabras de gracia. Es una llamada constante a volver a la fuente para no perderse en las disputas humanas. Si conectamos este ejemplo tan concreto con la idea general de los padres, vemos cómo funciona eso que llamamos tradición viva. La Iglesia no ve a estas figuras como piezas de museo o voces del pasado. No, claro, los ve como maestros permanentes. El material usa otra metáfora muy buena. Dice que la tradición no es un archivo de documentos muertos, sino un río que fluye. Un río, me gusta. Un archivo es estático, mientras que un río está vivo, siempre es el mismo, pero el agua nunca es la misma. Exacto. Y en esa metáfora, los padres son como las grandes rocas del lecho del río. No son el origen del agua, que es la revelación, pero son esas piedras preciosas que guían la corriente, que la hacen más profunda aquí, más clara allá, y sobre todo evitan que el agua se disperse y se pierda en un pantano. Entiendo. Su función es canalizar, custodiar, clarificar. Como dice el texto, ellos reciben la fe, la aman, la clarifican y la entregan. No la inventan. Al final, todo este análisis nos ofrece una visión mucho más rica y dinámica de la historia. No es solo una cadena de papas tomando decisiones, sino la historia de un pueblo santo que vive, ora y piensa en comunión con ellos. La estructura y el alma trabajando juntas. Sí. Para cerrar me quedo con una reflexión de la fuente que es casi poética, pero de una verdad aplastante. Dice, los imperios cayeron, los sistemas filosóficos pasaron, las lenguas cambiaron, pero los padres siguen hablando. Es una gran frase. Y la razón que da es que no hablaron para su tiempo, sino para la eternidad. No hablaron desde sí mismos, sino desde la fe de la Iglesia. Y eso nos deja con una pregunta final, una reflexión para llevarse a casa. Los textos que hemos analizado describen a estas figuras como faros. Faros que no inventaban la luz, sino que la reflejaban con una claridad asombrosa, sobre todo en tiempos de crisis, de niebla y de incertidumbre. Ajá. La pregunta es inevitable. En nuestro mundo actual, con sus propias crisis de sentido, sus propias nieblas ideológicas y su propia incertidumbre, ¿qué voces contemporáneas cumplen una función similar? No una función de inventar nuevas verdades o de adaptarse a la última moda, sino de clarificar y encarnar la sabiduría perenne con la misma coherencia vital que ellos. Y, más importante aún, ¿cómo aprendemos a reconocerlas?